Paz, hermanos. Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por la vida y por todo lo que nos permite hacer, ¿verdad? Estamos muy contentos con el Señor porque el Señor es bueno con nosotros. Es muy bueno el Señor con nosotros, ¿verdad? Así que hoy vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Lo vamos a hacer en la lección número 8, pero lo vamos a estudiar a manera de tema, y el título es la fidelidad. De eso vamos a estudiar en esta tarde, pero vamos a ponernos en las manos del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tú vives desde siempre y por siempre, porque tú eres eterno y nos has dado vida a nosotros, los seres humanos, las criaturas finitas que tú creaste. Nosotros tenemos vida porque tú creaste la vida, Señor. La vida es tuya, te pertenece a ti. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, y nosotros estamos conscientes de eso, Señor, y por eso te suplicamos que nos perdones, porque a veces vivimos como si nosotros fuéramos los dueños de nuestra vida. Vivimos haciendo las cosas que nosotros deseamos, queremos, para darnos placer y no para hacer tu voluntad. Por eso en esta noche, Señor, te damos gracias, pero también nos queremos hacer responsables delante de ti y queremos pedirte que tú nos asistas para que podamos ser imitadores de ti y poder ser luz y sal ante un mundo que está en tinieblas. Perdona nuestros pecados y errores y malos pensamientos. Y permite, Dios mío, que podamos crecer ante tu presencia y poder ser aquellos siervos fieles que tú deseas que seamos. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, sabiendo que de ti viene la sabiduría, la inteligencia, y que nosotros, eterno Dios, no podemos de nosotros mismos entender tu palabra. Por eso, con toda honestidad y en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos asistas para poder entender lo que en tu palabra está escrito y que sea de mucha bendición para nosotros. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, hermanos, tomen su asiento. Hoy vamos a estudiar acerca de la fidelidad. Y hoy quiero compartir con ustedes esto que ya está en la lección. No sé si la leyeron, hermanos, pero si ustedes estudiaron o leyeron la lección para esta tarde, pues van a poder constatar de que lo que les voy a comentar es todo lo que está en la lección para esta tarde. La fidelidad, lección número 8. Y tenemos un texto bíblico que va a servirnos de base para nuestro estudio, y es Gálatas capítulo 5, versículo 22, que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y el que ahora nos corresponde, fe. En algunas versiones, y más que todo en las versiones antiguas, dice fe, ¿verdad? Pero, hermanos, también la misma palabra griega que se traduce como fe, se puede traducir como fidelidad. Y es más coherente, hermanos, fidelidad en lugar de fe. Porque los frutos del Espíritu, hermanos, tienen que ver con que Dios pone o implanta su naturaleza divina en nosotros, ¿verdad? Dios tiene paz y a través de su Espíritu nos da de su paz. Dios tiene amor y a través de su Espíritu nos da de su amor. Dios tiene bondad, lo que estudiamos ahora en la mañana, y a través de su Espíritu Santo siembra la semilla de bondad en nosotros. Entonces no puede ser fe. ¿Por qué? Porque Dios no tiene fe, hermanos. Dios no tiene fe. Si Dios tuviera fe, entonces tendríamos que aceptar que hay un ser superior a Dios en quien nuestro Dios tiene fe. Pero Dios dejaría de ser nuestro Dios y Dios sería el ser superior. Entonces Dios no tiene fe. Pero como la palabra de la cual se traduce esta palabra que está en Gálatas 5:22 es la palabra pistis, que se puede traducir como fe y como fidelidad.
Pero es más coherente, hermanos, fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios sí tiene fidelidad. ¿Sí? Dios sí tiene fidelidad, hermanos. Por ejemplo, en términos humanos, ¿qué es fidelidad? ¿Qué entendemos nosotros por fidelidad? Hay una pequeña diferencia entre fiel y fidelidad. Y les voy a leer los conceptos. Dice, fiel. Una persona fiel, dice, una persona que es fiel con el otro, no es capaz de engañar ni traicionar a sus seres queridos. Un ser humano fiel acepta sus compromisos y los cumple. ¿Qué es una persona fiel, hermanos? Una persona que acepta sus compromisos y los cumple. Esa es una persona fiel, ¿verdad? Y si no pudo por alguna razón, no llega colocando excusas, sino que dice, mira, no pude por esto y esto y esto. Esa es una persona fiel, ¿verdad? Es una persona que cumple con sus compromisos. Y fidelidad, la fidelidad es un valor moral que hace que el ser humano cumpla con su palabra. Es casi similar, ¿verdad? Pero la fidelidad es un valor moral. Una persona fiel no engaña, no traiciona, no le miente a aquella persona a quien le debe la fidelidad. ¿Verdad? Entonces nosotros, al serle fieles a Dios, entonces nosotros, hermanos, no debemos engañar a Dios, no debemos traicionar a Dios y no debemos fallarle a nuestro Dios cuando nosotros le prometemos algo al Señor. De hecho, hermanos, la Biblia dice que si vas a fallarle a Dios, es mejor que no prometas, dice. ¿Sí? Es mejor que no le prometas nada a Dios. Eso dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Sí? Es mejor que no prometas, dice, a que prometas y no cumplas. Y, por ejemplo, hermanos, cuando yo me volví evangélico, ¿verdad? Fue más o menos como en el 2001 por ahí, ¿verdad? Yo tomé la decisión y dije dentro de mí, Señor, yo no me voy a casar y voy a servirte de lleno. Y lo primero que fui a hacer fue casarme, hermano. ¿Le fallé? Sí, le fallé al Señor. No pude, hermanos. No pude quedarme soltero, ¿verdad? Por supuesto, yo estoy feliz. Claro que estoy feliz. ¿No me ven ustedes todo? Estoy feliz. Estoy feliz, hermanos. Estoy feliz. Claro que estoy feliz. Pero yo había prometido al Señor que no me iba a casar, porque quería servir, hermanos. De ahí me acuerdo que había una propuesta para ir a predicar a un país de África, me acuerdo yo, y yo estaba recién casado, ¿verdad? Y dije, yo me voy. Y llamé al hermano, yo me apunto, le dije. Hermano, porque el hermano me conocía, ¿cuánto tienes de casado? 6 meses. No, quédate en tu casa, me dijo. Quédate en tu casa, me dijo, porque es para solo una persona. Bueno, está bien, ¿verdad? Está bien, no me fui ya. Pero yo había prometido no casarme y me casé, no aguanté, ¿verdad? Ojalá el Señor no me lo anote por ahí, ¿verdad? Me prometiste esto y no me cumpliste. Pero, hermanos, la fidelidad es cumplirle a aquel a quien le debemos compromiso lo que nosotros hemos pactado hacer. Eso es fidelidad. Cuando faltamos al compromiso adquirido, entonces somos o faltamos a la fidelidad, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hermanos, lo de Gálatas 22, por eso los hermanos, en lugar de estudiar la fe, estudiamos fidelidad, porque fe y fidelidad se traduce de la misma palabra, como lo vamos a ver más adelante. Introducción. Y en las versiones antiguas, la palabra fe, es traducida como fe, pero en las versiones más modernas, como la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional y Dios habla hoy, es traducida como fidelidad. Ambas palabras, fe y fidelidad, se traducen de la palabra griega pistis, cuyo equivalente en hebreo es emet. Ambas palabras tienen relación, ya que la fe, hermanos, y esto sí es bien importante, la fe se demuestra a través de la fidelidad.
¿Cómo le demuestro yo a Dios que tengo fe en Él? Siéndole fiel a Dios, hermanos. Siéndole fiel a Dios. Cuando le soy infiel a Dios por alguna razón, entonces estoy faltando a la fe que digo que tengo en Él. Porque cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, adquirimos un compromiso, hermanos. De hecho, hermanos, la palabra del Señor dice que ustedes y yo estamos desposados con Cristo por medio de la fe. Eso dice la palabra del Señor, hermanos. Que nos hemos desposado con Cristo. Tenemos un compromiso con Cristo. Usted y yo tenemos un compromiso con Cristo. Entonces, ¿cómo le vamos a demostrar a nuestro Señor esa fe que tenemos en Él? Bueno, siéndole fieles. Fieles al Señor. El concepto de fidelidad es el siguiente: lealtad en la observancia de la fe que alguien le debe a otro. En otras palabras, la fidelidad es un valor moral que hace que el ser humano cumpla con su palabra o con sus compromisos. Sin embargo, en el caso de la fidelidad como fruto del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver, va más allá de un valor moral humano, ya que es la fidelidad de Dios sembrada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. En sí, el fruto del Espíritu Santo es el resultado de la gracia de Dios, el cual nos hace partícipes de su naturaleza divina para que podamos ser parte de su reino acá en la tierra, ser sal y ser luz. Usted y yo, hermanos, estamos en el reino de Dios. Los que hemos creído en Jesucristo, estamos en el reino de Dios. La palabra del Señor dice que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. No todo el mundo pertenece al reino de Dios, hermanos. Solo los que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, como nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, Dios nos da de su Espíritu, y su Espíritu, hermanos, transforma nuestro ser, transforma nuestra vida. Quiero que leamos Tito capítulo 3. Este es un texto muy hermoso, hermanos. Tito capítulo 3. Es un texto muy hermoso. No sé si se dieron cuenta que estoy leyendo una Biblia de papel. Por ahí alguien me aconsejó que leyera una Biblia de papel y por eso estoy leyendo una Biblia de papel. Hay que hacer caso a veces, hermanos. Los consejos no todos son malos, son buenos algunos. Entonces, 3:5 dice así. Vamos a leer desde el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿sí? La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. A ver, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres? Cuando Jesucristo vino, hermanos, a morir por nosotros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavacro o lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué hizo Dios, hermanos, cuando nos traslada de las tinieblas a su luz? Nos da de su Espíritu, hermanos. Y su Espíritu Santo nos limpia, nos lava. ¿Y cómo nos lava, hermanos? Haciendo a un lado el rencor, la envidia, el egoísmo, la contienda y todo lo que es fruto de la carne, e implementando en nosotros la naturaleza divina, amor, gozo, paz, paciencia, temor. Por eso nos lava, nos limpia, nos regenera, hermanos, el Espíritu Santo de Dios. Y ahora nosotros, hermanos, entonces vamos a entender la fidelidad de Dios y cómo nosotros debemos ser fieles a Dios. El objetivo, hermanos, de este estudio es aprender acerca de la fidelidad de Dios en Cristo y cómo somos llamados a seguir su ejemplo bajo la dirección del Espíritu Santo. La fidelidad de Dios y cómo nosotros también somos llamados a ser fieles a Dios. No es, hermanos, ser cristiano no es simplemente un asunto social, ¿verdad? Yo me reúno con este grupo de hermanos porque aquí hay amigos y amigas. No, es un asunto, hermanos,
que va más allá de una simple reunión de personas. Es una comunidad, hermanos, que está unida por el Espíritu Santo de Dios. Dice un Dios y Padre, un Señor Jesucristo, un Espíritu, dice, una fe. Eso es lo que nos une a nosotros, ¿verdad? Somos llamados a crecer, a desarrollarnos como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto, hermanos, si algo tiene seriedad en esta vida, es esto. Esto es lo más serio que nosotros los seres humanos podemos, en lo cual nos podemos involucrar. Hermanos, de aquí depende la vida eterna. De esto, hermanos, depende la vida eterna. ¿Usted quiere tener vida eterna? Amén. Yo también, hermanos. Yo quiero que cuando Jesucristo venga me levante de entre los muertos y me dé un cuerpo semejante al de los ángeles del cielo. Yo anhelo eso, hermanos. ¿Cuántos no anhelan eso? Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, hermanos. No es otra cosa más que la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Ese es el propósito. Y entonces, hermanos, cuando Dios viene y ve a las personas que creen en Jesucristo, dice la palabra del Señor en Hechos 2:47 que el Señor añadía ¿a dónde? ¿A dónde nos añadía? A la iglesia. ¿A quiénes? A los que iban creyendo en Jesús. ¿A dónde los añadía el Señor? A la iglesia. Por eso es que estamos aquí, hermanos. Este es el lugar donde Dios añade ¿a quiénes? A los salvos. Esto es la importancia de congregarnos. Hermanos, un hermano separado del cuerpo de Cristo, de la iglesia, no prevalece, hermanos. A ver, si yo me corto el dedo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Se va a morir, hermanos. No prevalece mi dedo solito. Igual nosotros. Cuando usted oiga a un cristiano que dice, no, pues que yo solito en mi casa adoro, yo estoy bien. No, lo hace porque no está bien. Porque si estuviera bien, hermanos, aquí estuviera. ¿Sí? Porque Dios añade a la iglesia, ¿a quiénes? A los que van siendo salvos. Porque aquí nos nutrimos, nos alentamos, aquí nos desarrollamos, crecemos, nos involucramos, compartimos, convivimos, nos enteramos de las necesidades de los demás y nos enteramos también de los beneficios y de las victorias de los demás, para llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Todo se desarrolla aquí, hermanos. Para eso es la iglesia, para ayudarnos mutuamente y crecer en amor. Pero, hermanos, nosotros somos llamados a ser fieles al Señor. Ahora vamos a ver la fidelidad de Dios. Dice así, la fidelidad de Dios. En relación con Jehová, la palabra conlleva fuertes connotaciones de pacto. Igual que el convenio del matrimonio. Dios es fiel y verdadero en relación al pacto, ¿verdad? Dios es fiel y verdadero en relación al pacto. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio 7:9, dice así. Le dice Dios al pueblo de Israel. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Y cómo demuestra Dios su fidelidad? Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Este texto nos enseña mucho de la fidelidad de Dios. ¿Con quiénes guarda Dios la fidelidad? Dice, con los que le aman. ¿Y esos que le aman quiénes son? Dice, los que guardan sus mandamientos. A veces nosotros, hermanos, como creyentes, decimos, no, pues Dios es fiel, pero damos a entender cuando decimos que Dios es fiel, es que yo puedo vivir como sea y Dios siempre va a estar conmigo. Así a veces pensamos nosotros, hermano. Yo puedo vivir como yo quiera y Dios siempre va a estar conmigo. Pregúntele a Israel si eso fue así. En el año 70, hermanos, Dios permitió que los ejércitos romanos invadieran Jerusalén y volvieron a ser nación más de 1500 años después.
Ahora, ¿por qué Dios los esparció? ¿Por qué creen ustedes que Dios los esparció? ¿Porque se portaron bien? No, hermanos, porque se portaron mal. Porque no fueron obedientes al pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces, la fidelidad de Dios tiene esta connotación, hermanos. Dios es fiel y verdadero en relación al pacto. Él guarda el pacto, pero ¿con quiénes lo guarda? Con los que le aman y guardan sus mandamientos, con los fieles. Pero Dios es fiel. Dice, el carácter relacional de emet o fidelidad se hace evidente debido a que Dios es hacedor del pacto y socio a la vez. Yo creo que todos estamos conscientes de que nosotros estamos viviendo el nuevo pacto, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en el nuevo pacto de Dios. Nosotros estamos en el nuevo pacto, hermanos. El nuevo pacto fue inaugurado por Jesucristo. Lo selló con su sangre, ¿verdad? Y nosotros hasta el día de hoy estamos viviendo el nuevo pacto. ¿Cuándo va a terminar este nuevo pacto? Bueno, cuando Jesucristo venga. Ahí termina, hermanos. Pero hoy estamos en el nuevo pacto. Y entramos al pacto gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Porque antes de Jesucristo, o sin Jesucristo, toda persona está sin pacto, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ajenos a las promesas y a los pactos de Dios. Ahora, nosotros tenemos pacto, ¿por qué? Porque en Cristo Jesús, Dios, hermanos, nos incorpora al nuevo pacto. Y entonces, hermanos, Dios, a la vez que hace un pacto con nosotros, también es socio de ese pacto. Dios es hacedor de pacto y socio al mismo tiempo. Eso es lo que dice el estudio. Dice, debido a que Dios es hacedor del pacto y socio a la vez. Por lo cual, el Israel del Antiguo Testamento se le dice que conozca a Jehová, el Dios fiel, ya que es totalmente leal y mantiene sus promesas. Hay que entender, hermanos, que estas promesas que Dios mantiene no son las promesas en el sentido de aquello que nosotros deseamos, ¿verdad? Porque nosotros a veces hacemos como una promesa de Dios lo que nosotros nos proponemos, ¿verdad? Y decimos que Dios me ha prometido que va a traer a mis hijos a los pies del Señor. No, Dios no me ha prometido eso. Dios me dice a mí, instruye a tu hijo, instrúyelo. Ese es mi trabajo. Y si yo lo instruyo, dice, cuando sea grande no se apartará del camino, ¿verdad? Entonces, esa es mi responsabilidad. Pero en ese sentido, hermanos, cuando dice la palabra del Señor que Dios es fiel a sus promesas, es porque si Dios prometió que la Virgen iba a concebir e iba a parir un hijo, eso pasó. Si Dios prometió que el Espíritu Santo iba a descender, eso pasó. Si Dios prometió que Jesucristo va a venir por segunda vez, eso va a pasar, hermanos. Eso es seguro que va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Y si Dios me prometió a mí que me va a resucitar por ser su hijo, por creer en Jesucristo, hermanos, Dios me lo va a cumplir. Es una realidad para mí. ¿Por qué? Porque Dios no falla en sus promesas. Dios es fiel, hermanos, en lo que promete, ¿verdad? Dios y sus promesas son fieles y verdaderas. La fidelidad se combina con la misericordia. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:9 que ya leímos, dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por eso en 1 de Juan 5:3 dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Porque este es el amor a Dios, dice. ¿Y cuál? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. No sé si comprendemos cuando dice que los mandamientos de Dios no son penosos, hermanos. O sea, no son una carga difícil de llevar. O sea, lo que Dios nos pone a nosotros para obedecer es algo, hermanos, que sí podemos hacer. Que si no lo hacemos, no es porque no podamos, sino que es porque no queremos. O sea, los mandamientos de Dios sí se pueden obedecer, ¿verdad? Pero, hermanos, nosotros somos los que a veces no queremos. Estas dos palabras, misericordia y verdad, que es fidelidad, captan el carácter de Dios
a través del pacto. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto. Fíjense, hermanos, qué tremendo esto, ¿verdad? Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad o fidelidad. ¿Para quiénes? Para los que guardan su pacto. Ahora, ¿cómo guardamos nosotros el pacto con Dios? Yo no me recuerdo la cita, si alguien la tiene me la dice por favor, pero yo creo que es Amós, cuando Dios habla con Israel y le dice a Israel, ustedes han sido infieles así como Adán, dice. ¿Y qué hizo Adán? Dice, quebrantó mi pacto. Ahora, ¿cómo quebrantó Adán el pacto de Dios? Comiendo del árbol del cual se le dijo que no comiera. Adán quebrantó el pacto que Dios había hecho con él. Entonces dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea, la fidelidad de Dios, hermanos, claro que Dios es fiel, hermanos, pero Dios también quiere que nosotros respondamos de manera recíproca a esa fidelidad que Dios tiene para con nosotros. No es simplemente, hermanos, Dios va a ser fiel y haga yo lo que haga, de todos modos Dios va a estar conmigo. No. Yo me acuerdo de las palabras que David le dijo a Salomón cuando le iba a entregar el reino. Y en uno de los consejos le dice, no te apartes de los caminos de Jehová, le dice. Porque si tú le dejas, ¿qué le dice? Él también te dejará. Si tú le dejas, Él también te dejará. Si tú le dejas, Él también te dejará. Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros debemos entender que Dios es fiel. Fiel a sus promesas, fiel a su creación. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, hermanos, después de que termina lo del diluvio y Noé y su familia salen del arca, dice Dios, dice, mientras exista la tierra, dice, va a haber invierno, va a haber verano, va a haber siembra, va a haber cosecha, va a haber noche, va a haber día, dice. O sea, ¿de qué forma se está comprometiendo Dios con toda la humanidad ahí? Que, hermanos, no solo va a haber vida humana, sino que Dios va a proveer para que la vida humana se desarrolle de manera correcta, hermanos. Va a haber siembra, va a haber cosecha, va a haber noche, va a haber día, va a haber invierno, verano, va a haber aire, va a haber de todo, dice. Y esa es una promesa, hermanos, que Dios hasta el día de hoy la ha cumplido. Porque Dios hace que su sol salga sobre buenos y malos y que llueve sobre justos. Eso es fidelidad también, hermanos. Pero esta es una fidelidad que tiene que ver, hermanos, en relación a nosotros por el simple hecho de ser criaturas de Dios. La fidelidad que tiene que ver con nosotros como hijos de Dios es distinta. Porque Dios no le promete vida eterna a aquel que no cree en Él. Le promete vida eterna a los que creen en Jesucristo. Entonces, es una cuestión, hermanos, que Dios es fiel. Y cumple lo que promete. ¿Por qué el mundo todavía vive, come, nos alimentamos y nos desarrollamos? Bueno, porque Dios lo dijo. Va a haber noche, va a haber día, sol, luz, lluvia y todo, siembra y cosecha. Y Dios hasta el día de hoy, hermanos, ¿a cuánto les ha faltado la comida? Ni al hombre más malo del mundo le falta la comida, hermanos. Porque Dios no se la da por ser su hijo. ¿Saben por qué se la da? Porque es una criatura también. Y Dios no le quita la alimentación a sus criaturas, los alimenta. Si las aves comen, nosotros también comemos. Si los lirios del campo se visten, nosotros también nos vestimos. Porque esa es la fidelidad de Dios hacia su creación. Pero la fidelidad de Dios hacia nosotros por ser hijos suyos va más allá de la simple alimentación y del simple mantenimiento. Va más allá, hermanos. Porque a nosotros nos ha dado cosas maravillosas. Comenzando porque nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha dado vida eterna, salvación, Espíritu Santo, dones espirituales. Nos ha transformado, nos ha hecho de nuevo. Ahora somos su pueblo. Estamos, hermanos,
escritos o inscritos en el libro de la vida para que cuando Jesús venga, nosotros obtengamos eso tan anhelado. La salvación, hermanos, entonces es producto de la fidelidad de Dios. Quiero que leamos Colosenses capítulo 1. Colosenses 1:9. Dice así. Perdón, hermanos, Primera de Corintios 1:9, perdón, hermanos, van a perdonar. Primera de Corintios 1:9, hermanos. Vamos a leerlo acá. Dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La fidelidad de Dios se experimenta al 100% en Cristo Jesús. Nos ha llamado Dios a ser sus hijos. Eso es parte de la fidelidad de Dios. Dios nos llama a ser parte de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su creación, hermanos. Y nos ha llamado a la salvación. Entonces, la fidelidad de Dios en el creyente. Ya vimos que Dios es fiel, que cumple, hermanos, sus promesas que tienen que ver con el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Cumple sus promesas. Nos asiste, hermanos, y nos da una esperanza viva en Cristo Jesús. Pero ahora vamos a ver la fidelidad de Dios en el creyente. Si se entiende que la fe es confianza, entonces la fidelidad es confiabilidad. ¿Somos confiables nosotros? ¿Se acuerdan de la historia que nuestro hermano presidente de la iglesia contó cuando vino a predicar en un trimestral? A ver, ¿cuántos se acuerdan? Bien, pero para los que no, la voy a recordar. Dice que es una historia, hermanos, no es real, ¿verdad? Esto no ha sucedido. Pero dice que Jesucristo se fue para el cielo, de regreso al Padre, y allá se encontró con uno de los ángeles, ¿verdad? Y le dice, mira, ¿qué tal te fue? Pues bien, ya morí por todos y ya está la salvación. Oye, le dice, pero ¿será que esos a quienes tú llamaste, los apóstoles, ¿verdad? ¿Será que ellos van a continuar la obra que tú les encomendaste? Y dice Jesús, yo cuento con ellos. O sea, yo cuento con ellos, dice Jesús. Imagínense ustedes que Jesús se va y los apóstoles se quedan. Y los apóstoles no hacen la obra que Jesucristo les encomendó. No tuviéramos el Nuevo Testamento. Yo creo que no estuviéramos aquí, hermanos. Dice el Señor, yo cuento con ellos. Entonces, ¿somos confiables nosotros para Dios? ¿Puede, hermanos, estar seguro Dios que nosotros vamos a continuar con la obra que Él nos encomendó? ¿Puede confiar en Dios nosotros en este aspecto, hermanos? No en tener fe en nosotros, sino que confiar en que nosotros vamos a continuar con la obra que el Señor nos encomendó. ¿Cuenta el Señor con nosotros? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que el Señor espera de nosotros. Y vamos a leer un texto, Yo creo que el Señor espera que nosotros hagamos la obra. Si ustedes se acuerdan, Pedro engaña al Señor, o lo niega. Y seguramente, hermanos, Pedro, devastado por haber negado al Señor, se va. Pero está con otros discípulos y dice Pedro, voy a ir a pescar, dice. Pues nos vamos contigo, le dice, vamos a pescar. Óiganme, yo me pregunto, ¿qué estaría pensando Pedro en ese momento? Supóngase que usted tiene una empresa y entrena a un trabajador para determinado puesto. ¿Qué espera usted de ese trabajador? Que lo haga bien, ¿verdad? Y si ese trabajador no lo está haciendo bien, ¿qué diría usted? Tanto tiempo que invertí en enseñarle a este y no aprendió nada. ¿Sí o no? Eso diríamos. Pues viene Pedro, hermano, se va a pescar. Y llega Jesús. Hijitos, ¿tienen algo de comer? No, no hemos pescado nada, contestó uno por ahí. Y de repente Juan le dice a Pedro, es el Señor, le dice. ¿Verdad? Ya Jesucristo había resucitado. Es el Señor, le dice. Pedro se tira al agua, hermanos. Y le dice el Señor, echen la red por aquí. Y la tiran.
Y cuando sacan 153 peces, creo yo, si no estoy mal, ¿verdad? Hasta el número da 153 peces. Viene Jesús, les hace pescadito a la brasa y pan, y los discípulos comen. Y dice Jesús, Pedro le dice, ¿me amas? Esa es una pregunta seria, hermanos. Pedro, ¿me amas? ¿Qué le contestaríamos nosotros? Yo creo que le contestaríamos que sí. Pero cuando Pedro le dice, sí, Señor, te amo, ¿qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. O sea, en otras palabras, ¿tú crees que yo invertí todo lo que invertí en ti para que sigas pescando en el mar? Eso, en otras palabras, eso le dijo el Señor. Yo quiero que tú hagas lo que yo quiero, para lo cual te llamé. ¿Y para qué te llamé yo? Para pescar hombres, le dice. Yo te dije que te iba a enseñar a pescar hombres y tú quieres seguir pescando peces en el mar. ¿Acaso para eso yo te llamé? Y a veces, hermanos, a nosotros así nos pasa. Dios nos llama para cierto trabajo dentro de la iglesia. Tenemos las capacidades, tenemos las cualidades y nos han capacitado, pero queremos seguir pescando peces en el mar. Y dice, ¿me amas? Entonces, si me amas, le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Trabaja, le dice, y para esto te llamé. ¿Verdad? Porque Dios quiere, hermanos, que nosotros también le correspondamos a Él en fidelidad todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dios quiere que le correspondamos. Y como dijo un hermano hace un rato, hermanos, si Dios nos llama a hacer algo, ¿cómo lo tenemos que hacer? No como los especiales, ¿verdad? Como sea, no. Ese no es un especial, hermanos. Como sea, no es un especial. Un especial es algo que se practica por mucho tiempo y se hace de una manera de lo mejor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque es un especial para Dios, hermanos. Es un especial, hermanos. Un especial es algo que se ha practicado para hacerlo de una manera buena delante de Dios. Es como una predicación. Una predicación no se puede hacer en un ratito, 10 minutos, ¿verdad? Porque entonces voy a hablar cualquier cosa aquí. No, una predicación es algo que se ha estudiado anticipadamente, se ha preparado, estudiando la palabra del Señor para extraer de la Biblia lo mejor para aquellas personas que van a oír el mensaje. La fidelidad, entonces, hermanos, es confiabilidad. Dios espera que nosotros seamos confiables. ¿Y de qué manera somos confiables? Bueno, haciendo aquello para lo cual el Señor nos llamó. Pedro, ¿me amas? Ok, sí, entonces, encárgate de mis ovejas. Encárgate de mis ovejas. ¿Qué haces haciendo lo que estás haciendo? Esta frase transmite algo que es verdadero, confiable y constante. Por lo que un creyente lleno del Espíritu es verdadero, es confiable y ¿qué más? Es constante. De hecho, Pablo dice que el hombre de doble ánimo, ¿qué dice? No nos sirve, porque es llevado para allá, de cualquier cosita, ¿verdad? El creyente debe ser constante, fiel y confiable, verdadero. No obstante, hay un marcado contraste en la fidelidad y la fiabilidad de Dios. Los seres humanos vivimos y nos movemos dentro de una cultura dominante, creciente, caracterizada por un cambio rápido e inestable, en donde el mundo es transitorio, no confiable y falso. El mundo es falso, hermanos, ¿verdad? Así vive la gente del mundo, hermanos, en falsedad. Hoy te estoy hablando aquí y a la vuelta estoy hablando de ti. Así se maneja en los lugares de trabajo, hermanos, ¿verdad? Por ahí hay alguna persona que por su propia fuerza puede ser fiel a alguien o puede tener fidelidad, pero falla en algunas otras cosas. Por lo que el fruto de la fidelidad es nuestra respuesta de fe y obediencia hacia un Dios fiel. ¿Cuál es la respuesta de nosotros hacia un Dios fiel, hermanos? Dice, porque el fruto de la fidelidad, el fruto del Espíritu Santo de fidelidad, es nuestra respuesta de fe
y obediencia hacia un Dios fiel. O sea, hay reciprocidad. Dios es fiel, ¿sí? Entonces, ¿cómo debo responder yo? Con fidelidad, haciendo aquello para lo cual el Señor me llamó. Mateo 25, 21. Y fijémonos bien, hermanos. Mateo 25, 21. Dice así: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Bueno, ¿por qué se le dice a este siervo bien, buen siervo y fiel? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le está diciendo esto a este siervo? ¿Por qué? Bueno, esta, hermanos, es la parábola de los talentos. ¿Cuántos conocen la parábola de los talentos? Bueno, la parábola de los talentos, hermanos, nosotros la hemos utilizado para hablar acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Pero la parábola de los talentos dice así. Se las voy a resumir y después vamos a analizar una parte. Dice que un señor que iba a partir lejos tomó sus bienes y se los dio a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 y a otro le dio 1 talento. 1 talento, hermanos, es una gran cantidad de dinero en aquel tiempo, ¿ya? O sea, lo que este señor reparte a sus siervos son bienes materiales. Ahora, ¿para qué se los reparte? ¿Para que se los gasten? No, para que los trabajen, ¿verdad? Entonces, pasado el tiempo, dice, el Señor regresó. ¿Y a qué regresó? A hacer cuentas, ¿verdad? Vamos a hacer cuentas, dijo el dueño del dinero. Yo repartí bienes, vamos a ver qué pasó con mis bienes. Y entonces llamó al que le había entregado 5. ¿Y cómo llega el de 5? 5 me diste, yo trabajé, y estos 5 se convirtieron en 10. Aquí están los 10. ¡Oh!, dice el Señor. Bien, buen siervo y fiel. Ahora, llega el de 3 y lo mismo, ¿verdad? Aquí están 3 y aquí están otros 3. Son 6. ¿Cómo le dice? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, ¿en qué consistió la fidelidad de estos 2 siervos primeros? En trabajar aquellos bienes que el Señor le había entregado. La pregunta: ¿qué bienes nos ha entregado el Señor a nosotros? En primer lugar, hermanos, tenemos vida. ¿Qué hace usted con la vida que Dios le entregó? ¿Qué hace usted con la vida que el Señor le entregó? Porque la vida no es suya, hermano. ¿La vida quién la hizo? La vida la hizo Dios. Dice que formó Dios al hombre del polvo de la tierra, primer material, y alentó en su nariz el soplo de vida, segundo elemento de la vida. Y al unir la tierra con el soplo de vida, ¿qué fue? Un ser viviente. Tierra y soplo de vida. Tierra y el elemento, la chispa divina para encender el muñeco de tierra. Es como cuando usted conecta un aparato eléctrico, ¿verdad? ¿Qué hace cuando conecta el aparato eléctrico y le llega la chispa eléctrica? Funciona, ¿verdad? Algo así. Estaba el muñeco de tierra, Dios le pone la chispa divina y ¿qué se convierte entonces? Empieza a funcionar, ¿verdad? ¿Cómo? Como un ser viviente. Entonces, ¿la vida de quién es? De Dios. ¿Nos la puede quitar Dios cuando quiera? Por supuesto que sí. ¿Y le podemos reclamar a Dios? Nada. ¿Y cómo? Si la vida no es nuestra. ¿Cómo le vamos a reclamar al Señor? ¿Por qué me está pasando esto? No, la vida no es nuestra. Es de Dios, hermanos. La vida es de Dios. Entonces, lo primero que Dios nos ha dado es la vida. ¿Para qué la utilizamos? Nos ha dado salvación. ¿Para qué la utilizamos? Nos ha dado de su Espíritu Santo. ¿Para qué lo utilizamos? Entonces, Dios nos ha dado muchos bienes, ¿verdad? Ahora, fíjense la otra parte de la moneda.
Llega el siervo a quien se le entregó un talento y le dice, mira, lo escondí, no quise trabajar porque tuve miedo. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cómo le dice? ¿Siervo qué? A ver, para Jesús, ¿qué es lo opuesto a fidelidad? ¿Ah? No, ¿qué es lo opuesto a fidelidad según esta parábola? La inutilidad, hermanos. ¿Cómo le dice? ¿Siervo qué le dice? Ahora, ¿por qué fue inútil? ¿O por qué no le dice fiel? ¿Por qué no le dice fiel? Porque no trabajó lo que el Señor le dio. No lo trabajó. Inútil, no lo trabajó. Entonces, ¿por qué le dice fiel a los otros? Porque sí trabajaron lo que el Señor les había dado. Y le dice al otro, inútil. ¿Por qué le dice inútil? Hermanos, cuando no estamos haciendo nada para el Señor, somos infieles, somos inútiles. Cuando el Señor venga, porque esta es una parábola, hermanos, en donde Dios dice, así es el reino de Dios, dice, ¿verdad? Cuando el Señor venga, ¿qué nos va a decir a nosotros? Dios quiera que a todos nos diga, bien hecho, siervo fiel. ¿Me fuiste fiel en estas cosas? Entra ¿a dónde? Al gozo de tu Señor. Porque fuiste fiel en lo poco, yo te voy a dar lo mucho. Entonces, la infidelidad, hermanos, tiene que ver con la forma en que nosotros utilizamos aquello que Dios nos ha dado. ¿Qué le había dado Dios a Pedro? Hermanos, lo había hecho testigo de su vida. Milagros, expulsión de demonios, resurrección de los muertos. ¿Y Pedro qué quería hacer? Seguir pescando en el mar. ¿No era inútil Pedro ahí, hermanos? ¿Inútil? Si yo no te llamé para eso. No te llamé para eso. ¿Para qué te llamé? Apacenta mis ovejas, le dice. Ven. Y así cada uno de nosotros. Yo también, hermanos. No crean que... yo el jueves estaba escuchando algo de un hermano que nos está enseñando unas cosas. Y a mí me golpeó este versículo porque el hermano lo mencionó. Me tocó el corazón, hermanos. Porque yo digo, ¿qué estoy haciendo yo para el Señor? Si yo predico, pero ¿qué más estoy haciendo para el Señor? ¿Verdad? A veces desperdicio mi vida en cosas que no valen nada, hermanos. ¿Verdad? Y así nos pasa a todos. Desperdiciamos nuestra vida en cosas que no valen nada. No crean, hermanos, que el Señor nos llama solo para estar sentaditos. No. Él quiere que trabajemos, que entreguemos, que seamos siervos útiles. Esta respuesta de Jesús es para aquellos que hicieron lo que el Señor quería que hicieran, con los bienes que les había repartido antes de irse. Lo contrario a fidelidad es inutilidad. El siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios espera que nosotros seamos siervos fieles. Pero un siervo fiel, hermanos, que tiene fidelidad, ¿qué es lo que hace? Hace aquello para lo cual el Señor lo ha llamado. ¿Nos entregó bienes el Señor a nosotros? Por supuesto que sí. Amén, hermanos. Muchos bienes. ¿Qué estamos haciendo con esos bienes? La iglesia de Colosas vivía en fidelidad al Señor. Vamos a leer Colosenses capítulo 1. Versículos del 1 al 7, dice así. Colosenses capítulo 1 del 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo y Pablo escriben esta carta, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Cómo dice? A los santos y ¿qué más? Fieles. ¿Cómo era la iglesia de los colosenses? Santos y ¿qué más? Y fieles. A ver, si el Señor nos escribiera una carta ahorita, hermanos,
¿qué nos diría a nosotros? ¿Qué resaltaría el Señor de nosotros? ¿El mucho amor? Sí, pues sí, hermanos. Nosotros somos una iglesia que tenemos mucho amor, ¿verdad? Sí, hermanos, de veras. No se vayan a sentir así también, ¿verdad? Uy, tenemos un amor tan... No, porque si no ya no van a seguir creciendo en el amor. Pero yo veo que la iglesia tiene mucho amor, hermanos. ¿Sí? Yo veo eso, pues, ¿verdad? Usted tal vez va a diferir, va a haber otra cosa, pero yo veo que la iglesia de San Fernando tiene mucho amor. ¿O no? Sí, hermanos, ¿verdad? Tal vez usted no va a ver eso, sino que va a ver otra cosa, pero pues yo veo que ustedes me quieren, ¿o no, hermanos? Bueno, mejor no les hubiera preguntado, ¿verdad? Ya me pusieron en qué pensar. Bueno, está bien. Bueno, dice, a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Por qué era fiel esta iglesia, hermanos? Porque tenían mucho amor para con los santos. Era una iglesia amorosa, hermanos. Amaban. Si había un hermano en necesidad, ¿qué hacía la iglesia? Le damos a este hermano, porque hay que darle. Era una iglesia que tenía mucho amor. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del Evangelio, o por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Quién le había enseñado a la iglesia de Colosas? ¿Cómo se llamaba el que le había enseñado a la iglesia de Colosas? Epafras. Aquí dice Epafras. ¿Qué hermano sería este Epafras? Era un hermano tremendo, ¿verdad? Había predicado el Evangelio en Colosas, le había enseñado a toda la iglesia y la iglesia había crecido. Siempre hay un hermano, hermanos, que está ahí sobresaliendo, ¿verdad? Y por este hermano se abre una obra allá, una obra por allá, porque es un hermano que trabaja. Antes había muchos de esos hermanos, ¿verdad, hermana Magda? Había muchos, ¿verdad? Antes, ¿todavía hay? Todavía hay, muy bien, excelente. Entonces dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Cómo era Epafras? Era fiel, hermanos. Ahora, ¿por qué hizo Epafras la obra en Colosas? Porque era fiel, hermanos. El Señor lo llama, ¿y qué hace Epafras cuando lo llama? Pues se va a predicar. ¿Por qué? Porque era fiel al Señor. El que es fiel, hermanos, es confiable y hace aquello para lo cual el Señor lo llamó. Entonces, así como Dios es confiable y cumple sus promesas, Dios espera que nosotros también seamos confiables. Eso es la fidelidad, hermanos, en el creyente, por el Espíritu Santo. Entonces, para concluir, porque yo prometí 45 minutos y ya me están tomando el tiempo atrás. 5 faltan. Ya me pasé 5. Lo siento, hermano. Ok. Cultivación personal. Identifique áreas en su estilo de vida, y en mi estilo de vida, que reflejen el carácter de un mundo acelerado y en constante cambio. O sea, a ver, ¿en qué cosas ando yo ahí, hermanos, mero estresado y que me quitan el sueño que sea del mundo? Identifiquémoslas y considere si ellas interfieren en las firmes y constantes relaciones con Dios y la iglesia. Hay cosas que interfieren en nuestras relaciones de iglesia y con nuestro Dios, pues identifiquémoslas, ¿verdad? Y cultive, dice, la fidelidad al priorizar y simplificar lealtades y compromisos. ¿Qué es lo que tenemos que priorizar nosotros delante de Dios? Prioridades, dice, lealtades y compromisos. Esa es fidelidad, hermanos. Muy bien, oración final. Una oración por la fidelidad. Padre, cuán grande es tu fidelidad, sin fallar. Tú has sido verdadero, tu constante amor y misericordia nunca fallan. Señor, damos tu fidelidad
danos tu fidelidad para que podamos confiar y obedecer en todas las cosas. ¿Para qué le debemos pedir la fidelidad a Dios? Para obedecer en todas las cosas. Dios del pacto, que alces tu mirada sobre nosotros y digas: bien, buen siervo y fiel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Pasa a vosotros, hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Pónganse de pie, por favor. Vamos a recibir a nuestro hermano director, nuestro hermano obrero,